nos ubicamos en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Gloria al nombre del Señor. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, leemos el verso 9 y el verso 10. Gloria al nombre del Señor. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos 9 y 10. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos buscando la porción bíblica y también vamos alabando, exaltando el nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Ya todos estamos listos. Amén. Colosenses 1, versos 9 y 10. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Bendito Dios y Padre celestial. Oh Dios maravilloso, en esta hora te damos muchísimas gracias por tu gran amor, por tu gran bondad y tu misericordia, y por la oportunidad, Señor, concedida al poder estar aquí en tu casa, en tu santo templo, Señor. Hemos venido con corazones llenos de alabanza, llenos de agradecimiento, llenos de exaltación a tu nombre, oh Señor, porque reconocemos tu grandeza, que vivimos porque tú vives, oh Dios. Aleluya, Señor. Gracias porque nos permitiste participar de este devocional, de la adoración, de la alabanza, Dios mío. Pero ahora también, Señor, estamos frente a tu palabra para ser alimentados, para ser fortalecidos, para ser edificados, para ser bendecidos en gran manera, Señor. Pedimos que seas hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Y asimismo reprendemos toda fuerza del mal, toda fuerza de tinieblas, todo ambiente contrario que quiera oponerse, que quiera impedir tu bendición en nuestra vida, que quiera impedir que tu palabra corra libremente y sea glorificada, oh Dios, en cada una de nuestras vidas, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento, querido hermano, y en el tiempo que usted vea necesario, alaba y exalta al Señor. Le colocaremos como tema a nuestra reflexión en esta hora: peticiones del apóstol Pablo por la iglesia. Peticiones del apóstol Pablo por la iglesia. La iglesia en Colosa fue fundada por el apóstol Pablo, amén, bajo su ministerio, allí durante 3 años en Éfeso, amén. Y estos efectos fueron tan grandes y poderosos que todos los que habitaban allí en Asia, tanto judíos como griegos, escucharon con mucha atención la palabra de Dios, amén. Gloria al nombre del Señor. Y esa es una puerta grande, una puerta abierta, cuando nos disponemos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios, amén. Porque la palabra de Dios es la revelación divina. La palabra de Dios es el mostrarse Dios a nuestras vidas, el cruzarse en nuestro camino, el cruzarse en nuestro destino, el cambiar el rumbo total de nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Entonces esta iglesia fue atendida por Epafras, quien fue un consiervo amado del apóstol Pablo, quien estuvo allí al frente de esta iglesia. Esta carta de Colosas también podemos decir que fue escrita desde la prisión allí en Roma, amén. Entonces el apóstol pues comienza diciendo en este versículo el cual hemos leído, comienza a decir: por lo cual también nosotros, amén. Está hablando en plural, ya que en el verso 1 nos dice que Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, amén. Timoteo fue el secretario del apóstol Pablo, quien escribía esta carta conforme el apóstol se la dictaba. Entonces dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos.
El apóstol Pablo personalmente no conocía a la iglesia. Usted sabe que un predicador hace una campaña y todos ven al predicador, todos conocen al predicador, pero es muy difícil que el predicador conozca allí a todas las personas. Amén. Así fue que allí pues se levantó esta congregación. Todos los de Colosas conocían, sabían quién era el apóstol Pablo y le amaban mucho, le apreciaron mucho porque fue el portavoz de la palabra. Pero el apóstol Pablo no lo distinguía. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero sin embargo, allí el colaborador, amén, Epafras, pues continuamente le hablaba al apóstol de esta iglesia y le hablaba de algunas virtudes muy preciosas que había en ellos, ¿verdad? Le hablaba de la consagración, le hablaba de la fe que había en ellos, le hablaba del amor por todos los santos, amén, por todos aquellos que creían en el Señor y que ellos amaban al apóstol Pablo. Y como lo amaban, pues aprendieron a orar por él, apreciaban su ministerio, ¿verdad? Y entonces allí nos sigue diciendo la palabra del Señor, desde aquel día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Allí nosotros vemos también la gran preocupación del apóstol Pablo. El hecho de que él estuviera allí preso no fue que se desentendió de la iglesia. Allí él se preocupaba por los hermanos, quería saber de ellos, preguntaba por ellos, oraba por ellos. Amén. Pero también escribió estas cartas con el fin de animarlos, con el fin de alentarlos y con el fin de advertirles del peligro de los falsos maestros. Amén. Así es que a través de estas cartas también corrigió algunas falencias que habían en ellos. Amén. Todo esto es señal de que los amaba y que era muy responsable de este ministerio, porque sabían que este ministerio no se lo había dado ningún hombre, él mismo no se había colocado allí, sino fue Dios mismo. Amén. Ya que el versículo 1 lo aclara, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Amén. Fue un llamado que él mismo recibió directamente de Dios, fue una carga, fue una responsabilidad que Dios colocó en sus manos, y por eso en él ese afán, esa preocupación por la iglesia. Porque aquel siervo de Dios que recibe esta carga, que Dios mismo se la da, se preocupa por la iglesia. Amén. Y una manera de manifestar su preocupación y su amor por la iglesia es orando por ellos. Amén. Orando. Porque nos dice la palabra del Señor que si el Señor mismo, que si los edificadores no construyen la casa, en vano, ¿verdad? Trabajan los que la edifican. Entonces, si Dios mismo no construye la iglesia, si Dios mismo no es el pastor de la iglesia, ¿verdad? Entonces en vano sirve el trabajo del siervo de Dios. Entonces allí nos dice también la palabra del Señor que él oraba, ¿verdad? Dice: no cesamos de orar. Esto nos manifiesta el gran ministerio que el apóstol Pablo tenía de oración. Le gustaba la oración. Y es que, hermano, la oración es la vida del cristiano. La oración es el deleite del cristiano. El cristiano que no ora es un cristiano aburrido en los cultos. El cristiano que no ora no le encuentra sentido a la vida cristiana. El cristiano que no ora viene a la iglesia por venir, una vida religiosa, una vida apática, y sale igual o sale hasta peor. Sale desmotivado. Amén. Pero la vida del cristiano es la oración. Amén. La oración es la que nos imparte energía. La oración es la que nos imparte nuevas fuerzas. La oración es la que nos ayuda a ser creyentes fervientes, creyentes dinámicos. Amén. La oración despierta en nosotros cada día más hambre y más sed por las cosas de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la palabra del Señor nos dice a nosotros hoy, en Primera de Tesalonicenses 5:18, nos dice: orad sin cesar. Amén. Orad sin cesar quiere decir orad continuamente. Hermanos, no podemos descuidar la oración, y menos en estos últimos días, que son tiempos malos, tiempos peligrosos, donde el amor de muchos se enfría. Amén. Pero si nosotros estamos en oración, no nos vamos a enfriar.
Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, orar sin cesar es orar sin detenernos, orar sin interrupciones. Amén. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Cuando dediquemos los momentos de oración, tenemos que estar lejos del celular. Porque si el celular suena y estamos orando y el celular suena y de una vez miramos quién me escribió, eso no es estar en comunión con Dios, ¿verdad? Si empezamos a orar y nuestra mente se va lejos, esos son enemigos de la oración. Y eso puede suceder, que el cristiano se arrodille a orar, le dé dolor de cabeza, le dé dolor de estómago, le dé dolor de espalda, se canse de las rodillas. Amén. Esto puede suceder, hermanos, pero nosotros tenemos que luchar contra esas cosas. Amén. Cuando vienen esos ataques que no le dejan orar, ¿usted qué hace? De pronto usted se levanta y comienza a pasearse y comienza a orar, pero en voz fuerte. Amén. ¿Verdad? Entonces tenemos, hermanos, que luchar contra esas cosas, no dejarnos, ¿saben? Que si vienen otros pensamientos, que si vienen otras preocupaciones, ¿cuántos de repente están orando y se acuerdan de un quehacer que tienen que hacer y se levantan a hacer ese quehacer y dejaron la oración a un lado? ¿Verdad? Entonces, orar sin cesar no quiere decir que vamos a interrumpir nuestra vida normal y que entonces no vamos a trabajar porque tenemos que orar sin parar. No vamos a estudiar porque tenemos que orar sin parar. Usted no va a ejercer la profesión porque tiene que orar sin parar. No es eso, ¿verdad? Sino quiere decir que el momento que yo escoja para la oración lo haga bien hecho, lo haga con vehemencia, lo haga con fuerza, lo haga con devoción, lo haga con fe, y que mi espíritu reciba testimonio de que esa oración fue oída delante del Señor. Amén. Ese es el placer más grande. Cuando usted se da cuenta o recibe testimonio que Dios escuchó su oración, usted se levanta livianito de allí. Usted se levanta contento. Usted se siente satisfecho porque hizo algo bien hecho. Amén. Pero cuando ocurre lo contrario, usted se siente aburrido y dice: perdí esa hora que estuve ahí porque no me concentré. Perdí esa hora que estuve ahí porque no le dije a Dios lo que debía decirle. Amén. Entonces el apóstol se caracterizaba por orar sin cesar. Amén. Y en Efesios capítulo 6, verso 18 nos dice: orando en todo tiempo. Amén. Y esa oración en todo tiempo quiere decir en tiempos buenos y en tiempos malos. Amén. Debemos orar cuando estemos gozando de buena salud, pero también debemos orar cuando estemos enfermos. Amén. Debemos orar cuando estemos en escasez, pero también debemos orar cuando nos vaya súper bien en el trabajo y todo esté andando bien. Amén. Entonces, en todo momento, en toda circunstancia, hermanos, no debemos descuidar la oración. Gloria al nombre del Señor. Entonces decía, debemos orar, no cesamos de orar por vosotros. En el apóstol Pablo vemos un gran ejemplo de intercesión. Amén. Y cuánta falta de intercesores hay en estos días, en estos tiempos. Amén. Hay muchos que nos gusta cantar, nos gusta alabar, nos gusta hacer muchas cosas, pero poco nos gusta interceder. Amén. Interceder por la necesidad del hermano. Nos gusta pedir es lo nuestro y para mí, todo yo, pero no pido por el hermano, ¿verdad? Pero cuando cumplimos esta función de ser intercesores, esto quiere decir que el amor de Dios se ha manifestado en nuestro corazón. Porque para orar por otro hermano, como si fuera por mí mismo, como si fuera orando por mi hijo, porque ¿qué madre no ora por su hijo? Yo creo que todas las madres oramos por los hijos. ¿Y qué es lo que nos hace orar por los hijos? El amor grande que sentimos por ellos, ¿verdad? Oramos que el Señor los guarde, que el Señor los proteja, que todo les salga bien. Bueno, oramos por ellos. Y así como oramos por nuestros hijos, así tenemos que orar por la necesidad de otros hermanos que no son nuestra familia. Amén. Entonces, cuando tenemos el amor de Dios, se manifiesta el amor de Dios en nuestra vida. Eso hace que oremos por las necesidades de otros. Porque a veces lo que hacemos es señalar, lo que hacemos es criticar, lo que hacemos es murmurar cuando vemos una falencia en un hermano. Y cuando hay esto de murmuración, de crítica, de señalamiento, ¿qué hay en esa persona? Falta de amor, ¿verdad? Falta de amor. Pero cuando esa persona ama a aquel hermano y ve esa falencia, ¿qué pasa? Ora por él.
Pero además de orar por él, como siente ese amor y está orando por él, eso lo hace acercarse a él con un buen consejo. Con un consejo que no lo va a destruir, que no lo va a dañar, que no lo va a derrumbar. Con un consejo que no lo va a sacar de la iglesia, ¿verdad? Sino que más bien lo va a ayudar a acercarse a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces el apóstol oraba, dice, orando por vosotros. Aleluya. Amén. Entonces oró por la necesidad de otros y oró por ellos sin conocerlos. Amén. Entonces Pablo no había visitado todavía la iglesia de Colosas, pero sentía esa carga de oración. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos familia en todo el mundo, ¿verdad? Donde quiera que nosotros vayamos, en todos los países, en todos los departamentos, encontramos familia del pueblo de Dios. Amén. Y hermanos, nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos, aunque no los conozcamos. Amén. Debemos orar por el avance de la obra de Dios, interceder por el avance de la obra de Dios, porque Dios es el que lleva la obra adelante. Amén. No es el hombre no puede hacer nada por el hombre. Es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo el que toca nuestras vidas, el que nos constriñe a través de la palabra, el que nos hace rendirnos a los pies del Maestro. Es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el que nos quebranta y nos hace llorar allí en la presencia de Dios, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras grandes debilidades, reconociendo nuestras flaquezas, amén, y pidiéndole al Señor gran fortaleza para seguir adelante. Gloria al nombre del Señor, porque sin la ayuda de Dios, hermanos, no podemos vencer. Sin la ayuda de Dios no podemos triunfar, amén. Sin la ayuda de Dios no podemos conquistar grandes bendiciones en nuestras vidas, amén. ¿Cuántos creemos que faltan más bendiciones por conquistar? Hermanos, necesitamos esa ayuda poderosa del Señor, amén. Entonces Pablo oró por los hermanos sin conocerlos. Y nosotros, hermanos, también debemos orar por los misioneros. Hay muchos misioneros en otros países, amén, en otros lugares del mundo que no sabemos cómo se llaman, pero nosotros tenemos que orar por los misioneros, orar por aquellos que están obedeciendo el llamado, orar por aquellos que sienten pasión por las almas perdidas, que sienten ese gran amor por las almas perdidas, y eso los ha hecho ponerse en las manos de Dios para salvar a aquellos que necesitan la salvación. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que también el apóstol Pablo pedía a los hermanos oración por él. Y ¿esto qué nos quiere decir? Que él no se jactaba del ministerio que Dios le había dado, porque era un ministerio poderoso, un ministerio grande, respaldado por el Señor, amén. Pero el apóstol Pablo no se jactaba de su posición ministerial, sino que reconocía que necesitaba del poder de Dios, que esto era dependencia de Dios, y por eso le rogaba a los hermanos: oren por mí, oren por mí, amén. Miremos lo que nos dice Romanos 15:30, amén. Romanos capítulo 15, verso 30. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Nos dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces la oración que la iglesia hacía por él era una ayuda para él. Era una ayuda para avanzar en el ministerio. Era una ayuda para cumplir con este trabajo de la exposición de la palabra. Y en Efesios 6:19 también le dice a la iglesia: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra de vida. Amén. Y yo hable con denuedo la palabra de Dios. Yo hable con seguridad, hable con autoridad la palabra de Dios. Amén. Entonces el apóstol también pedía oración a los hermanos por él. Amén. Y nos sigue diciendo allá en Colosenses. Dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces la petición del apóstol Pablo no se centraba en las cosas materiales, en lo físico, sino él pedía a Dios que le diera bendiciones a esta iglesia.
Y aunque esta iglesia se comportaba bien, esta iglesia no era... allí Epafras no iba a darle quejas de esta iglesia, no iba a contarle buenos resultados de esta iglesia, iba a contarle buena conducta de esta iglesia, amén. Pero a pesar de que esta iglesia era fiel a Dios, era constante, era de oración, amaba a Dios y amaba a los hermanos, sin embargo, el apóstol quería que Dios los bendijera más. Y por eso añadía más bendiciones a esta iglesia, pidiéndole al Señor que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. Que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Porque es que, hermano, la necesidad espiritual es más importante que la necesidad material. ¿Cuántos lo reconocemos así? Hermanos, nosotros venimos a la casa de Dios porque reconocemos necesidad en nuestra vida espiritual. Porque reconocemos nuestra bajeza espiritual, nuestra insuficiencia. Y eso nos hace venir a buscar el rostro del Señor. Eso es lo que nos hace orar. Entonces las necesidades espirituales son más importantes que las materiales. Y eso nosotros vemos en Primera de Reyes capítulo 3, versículos 7 al 13. ¿Se acuerda? Cuando Salomón le pide al Señor, ¿qué le pide al Señor? Le pide sabiduría para guiar, para gobernar al pueblo. Le pide discernimiento para él aprender a discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Dios se agradó de esa oración. Dice, por cuanto no pidió para él riquezas, por cuanto no pidió para él la vida de los enemigos, por cuanto no pidió para él muchos años de vida, no pidió prosperidad, no pidió gloria, no pidió fama. Dios se agradó de la oración que él pidió, porque él pidió primero lo espiritual, amén. Y el Señor le dijo, te doy lo que me has pedido, te doy sabiduría, te doy entendimiento, pero añado bendiciones materiales también. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, es hermoso, amén, cuando nos preocupamos primero por buscar el reino de Dios, cuando nos preocupamos primero por cumplirle a Dios, por obedecerle a Dios, cuando nos preocupamos primero por venir a la casa de Dios, porque el venir a la casa de Dios es una manifestación de nuestra fidelidad a Dios, de nuestro gran amor. Cuando venimos a la casa de Dios es una manifestación de que Dios es el primero en nuestra vida, de que Dios es el más importante, de que Dios es el más grande y que las demás cosas son secundarias y hacen una fila después de las cosas de Dios. Amén. Entonces Dios se agrada de eso, de que nos complazcamos en obedecer a Dios. Amén. De que Dios sea nuestro deleite, del que el buscar a Dios sea nuestro gozo, nuestro deleite, nuestro placer. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Entonces debemos poner la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? Eso nos lo dice Colosenses 3, verso 2 y 3. Dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando ponemos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, esto es resultado de que hemos muerto con Cristo. Este es el resultado de que estamos crucificados con Cristo y que ya no vivimos para nuestro deleite, para nuestra propia voluntad, para nosotros mismos, sino que vivimos es para obedecer y agradar a Dios. Amén. ¿Y cuántos estamos crucificados con Cristo? Hermanos, si estamos crucificados con Cristo, entonces ponemos la mirada en las cosas de arriba. Amén. Ponemos la mirada, amén. Las metas y esfuerzos del creyente deben ser en buscar las cosas espirituales. Amén. Y cuando buscamos las cosas espirituales, estas determinan las demás aquí en la tierra. Amén. Entonces resucitar con Cristo implica llevar una vida nueva. Resucitar con Cristo significa haber nacido de nuevo. Amén. Y mortificar la vieja naturaleza del pecado. Amén. Hermanos, todos sabemos que es una lucha, que estamos en una lucha. Amén. Que la naturaleza vieja del pecado tiende a levantarse. Por eso el apóstol Pablo decía que todos los días muero. Él todos los días moría para esta naturaleza pecaminosa. Él todos los días moría para las obras de la carne, porque ella no se da por vencido. Entonces, hermanos, es necesario aquí, como dice la palabra del Señor, que crucifiquemos nuestra carne.
Amén. Que estemos crucificados con Cristo para honrar y glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Y qué más sigue diciendo allí en Colosenses 1? Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y hermanos, este conocimiento no es producido por la sabiduría carnal del mundo, porque la sabiduría carnal del mundo enorgullece, pero no ilumina al hombre interior. Amén. Entonces es necesario la llenura de esta sabiduría. Así como todos los días le decimos, Señor, lléname con el poder de tu Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Necesitamos todos los días ser llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Ser llenos del poder del Espíritu Santo quiere decir ser dominados, ser controlados por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuánto necesitamos, hermanos, para vivir una vida recta delante de los ojos de Dios? Tener el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, así como le decimos, Señor, lléname con el poder del Espíritu Santo, todos los días le decimos al Señor que nos llene. Y los apóstoles todos los días oraban para ser llenos y eran llenos vez tras vez. No se cansaban de esa llenura porque reconocían que era una urgente necesidad en sus vidas. Amén. Entonces así también nosotros pidamos al Señor y busquemos todos los días ser llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. El Señor es quien nos da la sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría. Amén. Y ese entendimiento que nos capacita para entender la voluntad de Dios. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 2, versículo 12 al 14. 1 Corintios capítulo 2, versos 12 al 14. Aleluya. Nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, para entender la perfecta voluntad de Dios, para entender el propósito de Dios con mi vida, es necesaria la sabiduría espiritual. Entonces dice que el hombre carnal no entiende, ¿verdad? Porque esto ha de discernirse espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ilumina para entender la verdad. Amén. ¿Y cuál es la verdad? En la oración en San Juan 17, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, tu palabra es la verdad. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ilumina para entender la palabra de Dios. Pero hermanos, ¿qué tenemos que hacer para que entendamos la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Leerla, ¿verdad? Y estudiarla. Ser aplicados en ello para que el Espíritu Santo nos ilumine a leer y a estudiar la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos da firme seguridad del origen divino de la Biblia. Y el Espíritu Santo en el momento de leerla alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Se quita la ceguera de nuestros ojos, ¿verdad? Y podemos entender la realidad de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el tener al Espíritu de Dios, el creyente aprende a conocer los secretos de Dios. Solamente al tener al Espíritu de Dios, el creyente aprende a entender los secretos de Dios, los cuales no puede declarar el espíritu del mundo, los cuales no nos puede declarar la sabiduría de este mundo. Amén. Hay sabiduría humana, sabiduría en lo intelectual, ¿verdad? En una profesión que usted se quiera capacitar, pero esa sabiduría intelectual, esa sabiduría de la universidad no le sirve para entender el propósito de Dios. Amén. Entonces, para entender el propósito de Dios se necesita la sabiduría que solamente viene de Dios.
Amén. Por eso nos dice la palabra del Señor que si alguno es falto de sabiduría, que la pida ¿a quién? A Dios, que Él es toda fuente de sabiduría y Él la dará en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces nos sigue diciendo que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces ya dijimos, esta inteligencia espiritual viene de parte de Dios. Es un don obtenido solamente por medio de la búsqueda diligente de la presencia de Dios. ¿Cómo adquirimos esa sabiduría y ese conocimiento espiritual? Buscando diligentemente al Señor. Amén. Proponiéndonos. Porque esto es algo, hermanos, que usted y yo debemos decidir. Esto es algo que usted y yo debemos trabajar. Amén. Debemos trabajar. Dios coloca el 50%, ¿verdad? De su ayuda, de su parte, de sus promesas. Pero nosotros tenemos que colocar de nuestra parte. Tenemos que colocar el otro 50% siendo diligentes. Amén. Madrugando a buscar del Señor, abriendo su palabra para que Él nos hable. Amén. Viniendo a la casa de Dios a rendir culto a Él, disponiendo nuestro corazón para recibir la enseñanza y poniendo de nuestra parte que nuestra voluntad se someta a obedecer esa palabra. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, la sabiduría y conocimiento espiritual están asociadas con el conocimiento de su voluntad. Esta sabiduría y conocimiento espiritual se refiere a aplicar ese conocimiento de la voluntad de Dios en situaciones prácticas de la vida de nuestro diario vivir. Amén. Ahí es que se manifiesta la sabiduría de Dios en un creyente, cuando se le presenta un problema, cuando se le presenta una dificultad y él sabe actuar. Amén. Conforme al conocimiento que ha recibido, porque Dios, el Espíritu Santo, enseña a nuestro espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos enseña cómo responder ante cualquier situación, ante cualquier dificultad, cómo actuar, amén, cómo manifestar esa conducta ante cualquier circunstancia difícil, adversa. Es allí, en las situaciones de la vida, que se manifiesta ese conocimiento espiritual, amén. Entonces, la sabiduría espiritual es para poder cumplir la voluntad de Dios en el propósito que Él desea desarrollar en nuestra vida. ¿Para qué necesitamos ese conocimiento y esa sabiduría espiritual? Para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuántos queremos cumplir la voluntad de Dios? Hermanos, entonces todos los días debemos buscar y crecer en esa sabiduría y en ese conocimiento. Ser diligentes en la vida de búsqueda. Ser diligentes en esa vida de consagración. Ser diligentes en esa vida de apartarnos de lo que a Dios no agrada. Ser diligentes en esa vida de apartarnos de todo aquello que perjudica, que daña nuestra relación con Dios. Amén. Porque usted y yo nos damos cuenta cuando algo nos está alejando de Dios, ¿sí o no? Usted y yo nos damos cuenta cuando algo nos está impidiendo esa íntima comunión con Dios, cuando algo está afectando nuestra vida de íntima comunión con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cortar con esas cosas, apartarnos de esas cosas, alejarnos de esas cosas, ir a la presencia del Señor, ser muy diligentes. Demostrarle al Señor que yo amo su presencia. Demostrarle al Señor que yo quiero cada día morir para mi naturaleza de pecado y vivir una vida en el Espíritu. Amén. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, nos desarrollamos en el propósito de Dios. Amén. Miremos lo que nos dice allí Colosenses capítulo 1, el verso 10, ¿verdad? Dice: cuando conocemos la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, esto nos ayuda ¿a qué? A andar como es digno del Señor. ¿Cómo es una vida digna del Señor? Es una vida que adorna la doctrina de su palabra. El creyente que anda como es digno del Señor, en la dignidad del Señor, no es una vergüenza para el evangelio. No es una piedra de tropiezo para otros. Amén. No, es una persona que adorna la doctrina que Dios nos ha dejado. Amén.
Es un creyente que se dispone a obedecer la palabra. Es un creyente que se dispone a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ese es nuestro propósito, hermano. No es agradar al hermano, no es agradar al hombre, no es agradarme a mí misma. Es agradar al Señor, agradarlo en todo. Amén. Así al hermano no le guste, pero yo quiero agradar a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, agradándole en todo, dice, llevando fruto en toda buena obra. Esa es la voluntad de Dios, amén. Que llevemos fruto. En San Juan capítulo 15 versículo 4, ¿qué nos dice? El Evangelio de San Juan capítulo 15 verso 4 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, para llevar fruto en toda buena obra, ¿cuál es el secreto? Permanecer en Cristo, permanecer en Él. Amén. Recibir de esa savia, recibir de esa vida de Dios. Amén. Para que así podamos llevar muchos frutos. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que abundemos en muchos frutos. No nos cansemos de dar frutos, hermanos. El Señor quiere nuestra vida ver es comparada con un árbol. El Señor quiere que ese árbol esté cargado de muchos frutos. Amén. Que las personas que quieran beneficiarse de una fruta siempre encuentren ese fruto en ese árbol. Amén. Y sean saciados. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros siempre estemos fructificando, que llevemos muchos frutos en buenas obras. Amén. Para que así nos beneficiemos nosotros y beneficiemos a nuestra familia y beneficiemos a la iglesia del Señor, a todos los que nos rodean. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces es necesario que llevemos muchos frutos. Pero por favor, para que esto sea una gran realidad en nuestra vida, no nos apartemos del Señor. No nos separemos del Señor. No nos separemos de esa comunión con Dios. No nos separemos de esa vida de obediencia a la palabra de Dios. Amén. Estemos allí bien adheridos a la palabra de Dios. Estemos allí bien adheridos a sus promesas. Estemos adheridos, refugiados en su presencia. Gloria al nombre del Señor en todo momento. Y algo más dice: creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. ¿Hemos adquirido conocimiento de Dios hasta el día de hoy? Sí, por eso hemos aprendido a servirle a Dios, porque es el conocimiento de Dios el que nos enseña a amar a Dios por encima de todas las cosas. Es el conocimiento de Dios el que nos enseña a valorar y a respetar la palabra de Dios, a ser reverentes a ella. Cuando somos reverentes a ella y reconocemos la autoridad de la palabra de Dios, nos sometemos a la palabra de Dios. El creyente que no obedece y pasa por encima de las normas de la palabra de Dios y le da lo mismo, es porque no reconoce la autoridad de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque no tiene el conocimiento de Dios en su vida. Entonces el conocimiento de Dios es el que nos ayuda a consagrarnos, a acercarnos más a Dios, a tener éxito, más progreso en nuestra vida espiritual. Y por eso es necesario que hagamos ¿qué con ese conocimiento espiritual que hemos recibido? Que vayamos creciendo. Amén. Dice: creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, no creamos haberlo ya alcanzado todo, porque el creyente que pretende ya haberlo alcanzado todo se estanca, hasta ahí llega. Amén. Y comienza ese, en vez de avanzar, comienza esa a deteriorarse, comienza esa a ir hacia atrás, comienza a disminuir en su vida espiritual y comienza a alejarse de Dios. Amén. Pero cuando nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios, esto nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. Amén. A seguir descubriendo los grandes misterios, los grandes secretos que hay en Dios, hermano, porque hay mucho más por obtener, hay mucho más por alcanzar. Amén. Por eso el Señor nos exhorta a través de su palabra que sigamos creciendo en ese conocimiento de Dios. Amén. Que sigamos buscando a Dios con mucha diligencia. Vamos, hermanos, a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios, amén, por el consejo de su palabra.